Saludos, mis amados hermanos, amigos y familia. Que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad que me conceden de poder llegar hasta sus hogares a través de estas plataformas. Y agradecemos sobre todo a nuestro Dios y Padre Celestial por el privilegio de ser llamados sus hijos. Quiero compartir con ustedes un mensaje que en lo personal me ha parecido muy necesario, muy útil y también de gran bendición para todos. Y es importante porque pues Dios tiene para nosotros algo especial. Cada vez que estudiamos su palabra, cada vez que nos adentramos a, a la Biblia, cuando podemos contemplar las maravillas de nuestro Dios. Cuando vemos un paisaje como este, ¿qué sentimos? ¿Qué se nos viene a la mente? Creo yo que cuando tenemos la oportunidad de contemplar esto, podemos sentir tranquilidad, podemos pensar que es como un paraíso, podemos imaginarnos quietud, armonía, descanso, tal vez hasta unos días de vacaciones en un lugar limpio, alejados del ruido, alejado del estrés. Pero creo yo que sobre todo podemos encontrar paz en un lugar así. Gran parte de lo que yo comparto con ustedes, siempre pongo un paisaje más o menos así de esta magnitud para reflejarnos esa quietud, esa tranquilidad, esa armonía y esa paz. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a hablar de procurar la paz. Procuremos estar en paz. Es algo que necesita la humanidad, es algo que necesita usted y yo y todos. Todos necesitamos encontrar la paz. Fíjense que hace tiempo, hace ya bastantes años, allá por el siglo XVII vivió este hombre que se llamó Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, un filósofo y político. Él es al que se le atribuye esta famosa frase, homini homo lupus, o homo homini lupus, que significa o que dice el hombre es el lobo del hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Y pues este hombre decía que el ser humano tiene ese sentimiento de ir en contra de su propia especie. Fue muy escuchado este hombre y causó mucha polémica en su tiempo. Él decía que el ser humano se involucra en una lucha contra su propio semejante, contra el prójimo, contra alguien de su misma especie. Y es capaz el ser humano de hacer grandes atrocidades, capaz de dañar a los suyos propios. Algunas de estas acciones que el ser humano dirige contra otros seres humanos, pues son, por ejemplo, la guerra, el exterminio, los atentados, los secuestros, los asesinatos. También involucra el humillar a alguien, el someter a otros, el presionar a otros, el esclavizar a otros. El hecho de que el hombre ataque a los de su propia especie involucran varios factores, como por ejemplo la ambición, la envidia, los celos, el abuso de poder, el rencor, la amargura y otras cosas semejantes. Es triste ver cómo el ser humano se destruye a sí mismo, pero pues en la historia podemos encontrar que también ha habido personas nobles, personas de buenos sentimientos. Cuando recordamos lo que pasó allá en los tiempos de Noé, dice la escritura que había mucha maldad y que
los pensamientos del ser humano eran de continuo solamente el mal, pero Dios encontró bondad en Noé, en su familia, en los hijos, en las nueras, y esta familia se salvó y otra vez poblaron la tierra. Y así sucesivamente podemos encontrar que a pesar de que el ser humano tiende mucho a inclinarse hacia lo malo, también podemos darnos cuenta que hay personas que tienen buenos sentimientos. Es por eso y era necesario que Dios creara una oportunidad para acabar con ese problema en el ser humano, eso de que el hombre atacara a su prójimo. Es por eso que el Padre Eterno diseñó un plan maravilloso para ayudar a la humanidad, un plan grandísimo que vino a proyectarse a través de Cristo Jesús, se manifestó desde antes de los tiempos, por medio de los profetas, se anunció que vendría algo, que vendría alguien, que vendría un cambio, que vendría algo mucho mejor que Dios había preparado para la humanidad. Y llega nuestro Señor Jesucristo, llega el Hijo de Dios, el Mesías prometido. A lo largo del ministerio que realizó Cristo Jesús, vemos cómo él anunció el mensaje de Dios, anunció el evangelio, las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Jesucristo habló mucho acerca del perdón, no solamente el perdón que uno necesita pedirle a Dios, sino el perdón hacia los enemigos, hacia aquellas personas que nos causan daño, que nos hacen algún mal, que nos tratan de cierta manera, que nos hace sentir mal. Pues habló acerca del perdón hacia esa clase de personas. Nos habló acerca de no desquitarnos, de no tomar venganza por nuestra propia mano. Dice la escritura misma, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, que no es bueno que uno cobre venganza. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero dice Jesús, yo digo que no. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Y esto pues no es fácil de asimilar, no es fácil de llevar a cabo. Mas, sin embargo, el Salvador, Cristo Jesús, nos habló mucho de eso. También nos habló acerca de ayudar al prójimo, como en el caso de aquel buen samaritano que va por el camino y se encuentra a alguien que está malherido, que está casi muerto y él le ayuda, no sabiendo qué le pasó, no sabiendo ni quién era, pero él, movido a misericordia, ayuda a aquel hombre que está tirado y le cura, lo lleva a un lugar para que lo atiendan. Pues nos habla constantemente también Jesús de esto, de ayudar al prójimo en sus necesidades, de no guardar resentimiento, no guardar rencor contra los demás, de no tener envidias, de el poder amar y también, sobre todo, del poder alcanzar la paz. Pues son varias cosas que Cristo Jesús vino a traernos dentro de ese plan maravilloso que Dios ha diseñado para la humanidad. Pero aunque muchos pudieron ver a nuestro Señor Jesús, muchos oyeron, muchos entendieron el mensaje, comprendieron realmente qué era lo que Dios quería, también se mantuvo un grupo de personas que no aceptó lo que Jesús venía a traerles, lo que él quería anunciarles. No lo aceptaron tal vez porque afectaba a su economía, tal vez afectaba a sus intereses. Y esto vino incluso a dañar hasta uno de sus allegados, a un discípulo, aquel llamado Judas Iscariote, que viendo la oportunidad de beneficiar su bolsillo, traiciona a Cristo Jesús entregándole de una manera tan cobarde, tan baja, con un abrazo, con un beso, maestro, le dice, pero trayendo a toda esa comitiva. Dice la palabra de Dios
allá en Juan capítulo 18, versículos del 3 en adelante, nada más voy a leer el versículo 3, versículo 10 y versículo 11. Dice así la escritura: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, ahí al lugar donde Jesús acostumbraba ir a orar. Judas ya sabía dónde era. Él se había retirado, él no participó de aquella última cena, de aquella comunión. Él fue con una intención traicionera, pero también con una intención de beneficiar su bolsillo. Y luego llega con una comitiva. Y Cristo Jesús le dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Lucas dice que se presentó una turba, mucha gente gritando, molesta y con antorchas y vamos a apresarlo. Y un escándalo se produjo en aquella noche donde estaban aquel grupo, los apóstoles cansados por el sueño, estaban ahí dormidos y Jesús estaba orando, pidiéndole a Dios fuerza para poder cumplir ese cometido tan difícil, pero tan necesario a la vez, de ir a la cruz. Y luego, en el versículo 10 de Juan 18, dice que entonces Simón Pedro, ese Pedro tan impulsivo, dice que tenía una espada y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en su vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Anteriormente Jesús estaba orando, diciéndole: Señor, Padre mío, si fuera posible que pasara de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahora hace referencia a ese acontecimiento como un trago amargo, doloroso, pero que él necesitaba realizar por el bien de la humanidad. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 52, dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada morirán. No puedes tratar a los demás con violencia, pues entonces serías igual que los demás. Si te insultan y si tú insultas, serías igual. Si te golpean y tú los golpeas, estás igual que ellos. Y si tú sacas tu espada como la sacan ellos, entonces vas a terminar matando a alguien y ellos te van a matar a ti. De ahí donde se desprende esa frase, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Guarda tu espada. No, yo no he venido para esto. Nuestro mismo Salvador Jesucristo experimentó en carne propia la maldad con la que la humanidad era capaz en aquel momento. Experimentó sufrir por causa de la mentira, la traición, el desprecio, la violencia, y llegaron delante de él gritando mucha gente. No sabemos si muchas de esas personas realmente en un momento lo estaban alabando y ahora lo estaban insultando. Pues Cristo Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía a lo que había venido. Y aún en esos últimos momentos de vida, porque pues podemos decir que fueron momentos, fueron horas lo que le quedaba ya nada más de vida, que lo insultan, lo golpean, lo flagelan, le ponen la corona de espinas, hacen con él escarnio, burla, y en los últimos minutos que él tiene de vida, él expresa aquellas palabras tan llenas de misericordia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado.
Nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos un mejor camino, un camino de esperanza, un camino de paz. Dice Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo puede ofrecer paz. De hecho, los políticos, los dirigentes ofrecen un tipo de paz, pero que al final de cuentas es nada más pasajera, momentánea. La paz que viene a ofrecer Jesucristo es diferente, es una paz completa, es una paz verdadera, es una paz genuina. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la ofrezco como el mundo la ofrece. No se turbe vuestro corazón, porque un corazón en turbulencia no puede estar en paz. Un corazón en angustia no puede estar en paz. Un corazón con preocupaciones no puede estar en paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque si hay miedo, entonces no puede haber paz. Si hay miedo, uno está con el peligro siempre alrededor, no puede haber paz. Sin embargo, podemos recordar palabras como las del salmista, cuando dice, y vaya que me gusta mucho esta expresión, esta frase, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque ande en peligro, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo menciona ya en el Salmo 23. Entonces viene Jesús a darnos esa oportunidad que necesita la humanidad, cada persona, tener paz. Es tan importante, hermanos, alcanzar la paz. ¿Qué significa paz? Para usted, ¿qué es tener paz? ¿Qué es estar en paz? Sentí que era necesario tomar este tema, lo hemos estado mencionando en algunas clases, porque a pesar de que estudiamos, a pesar de que traemos algunas respuestas y soluciones, de cualquier manera uno está siempre en riesgo de volver a perder la paz, la tranquilidad, la armonía. Siempre va a haber algo o alguien por ahí interfiriendo para quitarnos esa paz, para arrebatarnos esos momentos de tranquilidad y de armonía. ¿Qué es paz, mis hermanos? Paz, pues es vivir tranquilos, es estar en armonía con las personas. Paz es la ausencia de la agresión, la ausencia de la guerra. Paz es procurar la amistad, mantenerse apacible, es procurar la reconciliación, porque en algún momento habrá alguien que se sienta ofendido y que se aleje de nosotros a lo mejor hasta es parte de nuestra familia. Uno necesita volver a hacer las paces, porque paz es también un intenso esfuerzo por hacer las paces con el amigo, con el compañero, con el familiar. No podemos vivir en contienda siempre, no podemos vivir siempre en esa desconfianza. Por eso también paz representa la amistad. Paz es estar en orden. Paz es poder estar tranquilos, estar en sosiego, estar en reposo. Aún cuando vamos a descansar en la noche, necesitamos tener paz, porque si no, entonces no vamos a poder descansar y al día siguiente nos vamos a levantar todavía molestos o hasta doloridos y cansados. ¿Por qué? Porque a pesar de que el cuerpo está durmiendo, nuestra mente a lo mejor no. Nuestros sentimientos y emociones pueden estar en conflicto. Por eso, ¿qué tan importante es la paz? Fíjense que se escribió mucho acerca de la paz en el idioma antiguo en el que la Biblia fue escrita. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego y esta palabra en griego se escribe eirene.
de donde se deriva el nombre de Irene. Todas aquellas damitas que se llaman Irene, pues su nombre significa paz. Y también para el varón, pues sería Irineo. Aquellos que se llaman Irineos, ese nombre de Irineo significa paz. En hebreo la palabra se escribe shalom, shalom. Y fíjense que shalom no es nada más una palabra, sino también es una frase de saludo. En la antigüedad se decían shalom, que quiere decir paz, paz a vosotros. Incluso todavía en nuestro tiempo, la gente, sobre todo allá en el Medio Oriente, así se saluda. Paz a vosotros, utilizando la palabra shalom. Nuestro Señor Jesucristo comúnmente saludaba así, paz a vosotros, que también significa pues salvación a vosotros. La palabra shalom tiene que ver con la salvación, salvación a vosotros, paz a vosotros. Nosotros comúnmente nos saludamos diciendo, Dios te bendiga, Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga hermano. Y es precisamente un deseo de paz, que Dios te colme de bendiciones, de cosas buenas. Deseo lo mejor para ti. Tal vez no nos pongamos a entender mucho, bueno, ¿qué significa Dios le bendiga? Pero significa eso, que Dios sea contigo. Y una de las cosas que Dios siempre quiere darnos es paz. Darnos la paz, traernos la paz. Pues qué hermoso es el poder desearle a alguien más que esté en paz, que tenga paz. A veces lo que una persona más necesita, más que trabajo, dinero, necesita paz. Muchos en estos momentos están desesperadamente con la necesidad de paz. Si tuviéramos paz, ¿qué podríamos hacer? ¿Será necesaria la paz? Claro que sí. Aún hasta las personas más agitadas necesitan paz. A veces escuchamos algún comentario de alguna mamá o papá, ay, este niño no para, no está en paz. Llega el momento en que necesitan paz para poder dormir. Los niños, si hay relajo, hay ruido, pues no van a poder dormir y se van a molestar. También es parte de la niñez, estar en movimiento y riendo y gritando, pero también necesitan momentos de paz para descansar. Fíjense que si no hay paz, entonces todo va a estar en conflicto. Pero si hay paz, entonces la guerra se termina. Qué importante hacer acuerdos de paz. Si no hay paz, va a haber conflicto, va a haber pleito. Si no hay paz, no puede haber amistad. Si falta la paz, faltará la armonía. Si falta la paz, uno no puede estar relajado. Si no hay paz, no nos podemos concentrar. Ahora, en el último año, pues muchas personas estuvieron trabajando desde sus hogares y todavía lo seguirán haciendo, pero necesitan estar en paz para poder concentrarse en lo que están haciendo, para que les salga bien. Ya sea un estudiante o ya sea una persona que trabaja, trabajo de oficina en casa, necesita paz, necesita armonía, porque si no, entonces le puede salir mal ahí algún número, algún cálculo. Si no hay paz, mis hermanos, no puede haber descanso. Por eso, qué importante es la paz. Nuestro Señor Jesús habló mucho acerca de tener paz, de buscar la paz, de hacer la paz. Dice la escritura allá en Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículos 10 y 11, y también lo menciona el salmista allá en el Salmo 34, versículos 12 al 14, básicamente dice lo mismo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártense del mal, haga el bien y busque la paz.
Y luego dice, sígala. Son varias cosas las que nos refiere Pedro. ¿Quieres tener buenos días? ¿Quieres que te vaya bien? Mide tus palabras. Ten mucho cuidado con lo que dices, porque en ocasiones lo sabemos, cuando alguien dice algo fuera de lugar, puede crear conflicto y se acaba la paz. Se acaba la armonía. Refrena tu lengua y no necesariamente está diciendo que no digas malas palabras. Ten cuidado con lo que vas a decir y cuándo lo vas a decir. Santiago menciona mucho de que hay que ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Haz a un lado la mentira. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Búscala. Busca la paz. O sea, hay maneras y tenemos aquí la palabra de Dios y tenemos el mensaje de salvación y tenemos muchas herramientas para poder encontrar la paz. Hay hermanos y hermanas también muy capacitados que están ayudando en estos momentos a canalizar a los demás para que se estabilicen, para que encuentren la paz con la ayuda de Dios. Si no tenemos paz, dice la Escritura que debemos buscarla, procurarla para poder vivir mejor, para poder vivir sin angustia, sin desesperación. Incluso una persona que no está en paz fácilmente se va a enfermar, fácilmente se va a arrugar, fácilmente se va a acabar, solamente por no estar en paz. Si ya tenemos paz, si ya encontramos la paz, bueno, ahora tenemos que seguirla, ahora tenemos que buscar la manera de mantenerla, conservarla, porque el enemigo constantemente está buscando la forma de arrebatarnos esa paz. Es más, hay personas que no pueden soportar vernos en paz y llegan a causar conflicto y llegan a causar discordia y llegan a meter cizaña y veneno. Y hay personas que son felices así, según ellos, pero de cualquier manera no pueden estar en paz esas personas. Si ya tenemos la paz, busquemos siempre la manera de conservar esa paz, mantener esa paz. Tener paz es tener equilibrio, mantenerse ecuánime. Tener paz es tener estabilidad. Tener paz es mantener la unidad. Tener paz es estar en tranquilidad, una tranquilidad en varios aspectos, tranquilidad mental, tranquilidad emocional, tranquilidad espiritual. Porque en ocasiones cuando no estamos en paz, nuestra mente está dándole vueltas y vueltas y vueltas a esa situación, a ese problema, y no podemos descansar, y no podemos mejorar, y no podemos avanzar. Si no hay tranquilidad emocional, uno va a estar sufriendo y llorando, y a lo mejor hasta ni las cosas nos van a salir bien. Si uno no tiene una paz espiritual, incluso puede pensar que uno sigue siendo culpable, que Dios no le perdona. Hay personas que han sido perdonadas y todavía siguen cargando con culpa y se sienten precisamente las personas culpables por lo que pasó y ahí están lamentándose y siendo que Dios ya nos ha perdonado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y esto lo digo pues para todos aquellos que ya han recibido la salvación, mas sin embargo que todavía no tienen esa completa paz espiritual. Algo está pasando por ahí. Tener paz es poder vivir sabiendo que a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, todo va a estar bien con la ayuda y la bendición de Dios. Porque entonces, ¿qué caso tendría decir que somos hijos de Dios, pero que no tenemos paz? Hay incongruencia con eso. Todos necesitamos la paz.
Todos necesitamos procurar la paz. Creemos en un Salvador que vino a darnos la paz. Creemos en un Dios de paz. Y termino con este pasaje, esta escritura de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, donde dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Tener gozo, el gozo es mucho más que la alegría, mantenerlo, esa satisfacción, mantener el gozo es algo tan importante, es como mantener la paz. Perfeccionados quiere decir cambia, mejora, supera aquella debilidad, aquel problema. Consolaos, apóyense, anímense unos a los otros. Aquel que ves que está en dolor, tristeza, angustia, pérdida, dale consuelo. Sean de un mismo sentir. Ponte en el lugar de la otra persona. Ayúdale. Y esto es muy importante, sean de un mismo sentir. Que tengas misericordia de aquella persona y que veas la situación por la que está pasando, que tengas empatía con aquella persona y estés con él, ayúdale. Y vivir en paz. No en conflicto, no en guerra, no, vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes, estará con vosotros. Vivan en paz, vivamos en paz. Creemos en un Dios de paz, creemos en un Salvador de paz. Y si esto constantemente lo recordamos, pues vamos a poder vivir en paz. Dice, y el Dios de paz y de amor estará contigo, estará con nosotros siempre. Qué importante es estar en paz, buscar la paz, vivir en paz. Ayudémonos, apoyémonos precisamente para lograr la paz. Sobre todo ahí en la familia, en el núcleo familiar se requiere grandemente estar en paz. Y luego ya poco a poco extenderse con los demás, con el vecino, con el compañero, como familia en la fe, buscar la manera de ayudar a nuestro hermano, hermana o hermanos que están en ese conflicto, en esa tensión, en esa guerra a veces interna y que no pueden tener paz. Dios es un Dios de paz y amor y Dios quiere que procuremos estar en paz. Busquemos la paz, mis hermanos, sigamos la paz. Cristo Jesús vino a darnos la paz y la vino a dar de una manera especial y no temporal, una paz permanente. Que el Señor sea con todos nosotros. Bendiciones.